Manual técnico del residente de obra. Primero que nada, gracias por ver este video, no te olvides de darle like, manita arriba, síguenos, comparte con tus familiares y amigos, nos ayuda mucho para que este canal siga mejorando y creciendo. También, gracias por todos tus correos y palabras de aliento y apoyo al canal, no te olvides que también puedes dejar tus comentarios abajo, o, en las redes. En este video, a petición de todos ustedes. Un solo video con el contenido más importante de, el manual, técnico, del residente de obra, y para no alargarlo más. Bienvenidos a 911art.com. Busca, la mejora continua. El presente manual, resultan ser la unión de criterios que regulan el proceso y la labor del residente responsable de obra, y la residencia de obra, con respecto a la ejecución de la misma, así como también, se fijan sus responsabilidades y alcances. Una parte muy importante para las constructoras, es el valor humano. Y mejorar continuamente las funciones que realiza el residente responsable de obra, y luego entonces, los proyectos asignados. Por eso es bueno mantenerse actualizados en los lineamientos y todos los procesos internos de trabajo que se requieren para llevar a buen término las obras y proyectos que desarrollan. Por lo que el objetivo del manual del residente de obra es proporcionar al residente responsable, la residencia a su cargo, y al responsable asignado para cualquier tipo de trabajos asignados por la constructora, los lineamientos, actividades y asignaciones, que le permitan supervisar y valorar de una manera eficaz, la construcción y desarrollo de los trabajos, en condiciones óptimas de tiempo, calidad y costo, en beneficio del cliente. Las definiciones más importantes son la responsabilidad. Saber y entender qué es la obra. El contrato de obras. El contratista. Y la residencia de obra de la constructora. Y quiénes y qué deberán hacer los actores principales, como lo son. El residente responsable, o superintendente de obra de la constructora, el residente de obra civil, y el supervisor de instalaciones. Estos últimos tienen una gran responsabilidad, pero sobre todo, una cadena de eventos a seguir. Un diagrama de flujo de las actividades a desarrollar. Previas al inicio de obra. Al inicio de obra. Durante la obra. Previas al término de la obra. Y al término de la obra. Si gustas que explique de manera más amplia y completa alguna de las partes de los videos que mostramos, déjalo abajo en los comentarios, con mucho gusto subiremos más videos, o si quieren alguna asesoría individual, en relación a estos temas y, a la gestión de calidad, mándanos un correo electrónico a, contacto@911art.com y a la brevedad, nos comunicaremos con ustedes. Flujo de actividades de obra. En este resumen, el diagrama de flujo general señala las actividades propias del residente de obra, las indicadas no son las únicas, solo te estoy dando las básicas. Las actividades son 1. Previas al inicio de la obra. Visita preliminar al sitio de la obra. La integración para presupuesto. En caso de obras menores. Integración de la documentación técnica. Notificaciones y solicitudes. Estrategia de obra. Y la información, como los canales oficiales de comunicación sistemática. 2. Al inicio de la obra. Los documentos de control. Del terreno o inmueble. De la residencia de obra. Planta de obra. Verificación de documentación técnica. Las normas de seguridad e higiene en las obras. Y, de la información, como la emisión de la cédula de inicio de obra. 3. Durante la obra, el control. La coordinación. La dirección y supervisión. Contratos en los supuestos de la ley. Y, la información, como los informes periódicos y especiales. 4. Previas al término de la obra. Los servicios definitivos. Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos. Suministros por parte del cliente o áreas operativas. Aviso de terminación de obra y solicitud de recepción. Recepción y entrega de obra. Integración de memoria constructiva. Y, la información, como la recopilación, evaluación e integración de la información generada durante el proceso de obra. 5. Al término de la obra. La entrega de obra. El finiquito. Y, el informe final. Primera etapa. Actividades previas al inicio de la obra.
Algunas constructoras separan muchas actividades del proceso de la obra y las asignan a diferentes departamentos y personal con diferentes perfiles. Sin embargo, un buen superintendente o residente de obra debe de entender y tener acceso a todas las actividades y procesos de su obra para un desempeño profesional óptimo. En esta primera etapa, las actividades previas al inicio de la obra se refieren a las acciones que deberá realizar el residente responsable de obra, en lo concerniente a la integración de la documentación técnica, notificaciones y solicitudes a las diversas áreas internas, así como autoridades federales, estatales o municipales y organismos paraestatales de servicio. Asimismo, la aplicación del manual técnico del residente facilitará la distribución de la tarea y cumplimiento en las formas y tiempo programado y con los recursos asignados para la obra a su digno cargo, realizando la actividad de planeación de las estrategias generales y particulares y la ejecución de las mismas, observando y aplicando las normas, política internas y externas, la norma y el marco legal vigente municipal y federal e internacional. Aquí te dejo un resumen de la metodología general que el residente desarrolla para cumplir con esta primera etapa. 1. Visita preliminar al sitio de la obra, en donde realiza una visita al sitio de los trabajos y un levantamiento del estado actual. 2. En ocasiones, sobre todo en obras menores, se integra un presupuesto, en donde hay un desarrollo de planos y detalles constructivos, un desarrollo de catálogo de conceptos o presupuesto, y por supuesto, la autorización de presupuestos. 3. La integración de la documentación técnica, que conlleva a la documentación de propiedad legal del inmueble o terreno, cédulas de investigación de servicios, datos climatológicos, estudio de mecánica de suelos, datos de materiales y procedimientos de construcción de la región, tipificación y localización de agregados y material inerte, proporcionamientos para la elaboración de concretos, verificación del estudio de mercado de la región, proyecto ejecutivo, catálogo y planos, guías de dotación de mobiliario y equipo, guías mecánicas y diagramas de instalación de equipos, relación de contratistas, contratos de obra, fianzas, catálogo de conceptos de concurso o asignación, programas de ejecución de obra de concurso o asignación, inicio de obra y su acervo. 4. Las notificaciones y solicitudes dirigidas a las gerencias, a las autoridades federales, estatales y municipales, y a organismos paraestatales de servicios. 5. La estrategia de obra, donde se desarrolla la definición de frentes de trabajo, el diseño y localización de la residencia de obra, y el diseño de planta de obra. 6. De la información, que es el formateo y compilación de formatos de control, reporte inicial, y la cédula de identificación de obra. Segunda etapa. Actividades al inicio de la obra. En esta segunda etapa, las actividades del residente al inicio de la obra son: 1. Los documentos de control, como lo son la bitácora y su apertura, el diario de obra, los programas de ejecución y la memoria constructiva. 2. Del terreno o inmueble, que son la localización y deslinde, la verificación de la topografía o lugar, la ubicación y trazo de edificios o frentes, el levantamiento, inventario y desalojo, y las obras de apoyo. 3. De la residencia de obra, su ubicación y construcción o habilitación, la habilitación de mobiliario y equipo de oficina para la residencia, y por supuesto, el archivo y acervo de obra. 4. La planta de obra, la ubicación y construcción o habilitación según diseño, los servicios provisionales, la verificación y aceptación de plantilla de personal técnico y administrativo de la constructora, la verificación de equipo y herramienta de la constructora, la verificación de accesos, banco de materiales, fuente de abastecimiento y bancos de desperdicio. 5. La verificación de documentación técnica, como lo es la integración de expediente de estudios preliminares, la integración de expediente de documentación y correspondencia oficial,
La integración de expediente de planos. La verificación, revalidación y complementación de programas. La verificación, revalidación y complementación de catálogo de cantidades y conceptos. La verificación de guías de dotación de suministros y guías mecánicas. La verificación de alcances de cada contratista o subcontrato. 6. Las normas de seguridad e higiene en las obras. El establecimiento de la comisión. El equipo de protección del individuo. La seguridad en el equipo y área de trabajo. El control del medio ambiente. Las condiciones mínimas de higiene. Y el módulo de seguridad e higiene. 7. De la información. Como lo son. La cédula de inicio de obra. La elaboración de informes y requerimientos. El módulo de información, habilitación y montaje. Y la conformación del expediente y archivo de obra. Tercera etapa. Actividades durante la obra. En este video, te muestro cómo, para efecto de resolver oportunamente la problemática que se presenta durante la ejecución de la obra, es necesario que el residente de obra registre oficialmente en el libro de bitácora los cambios o modificaciones al proyecto original o las condiciones de los contratos que repercutan en calidad, tiempo y costo programados. Además de propiciar las buenas relaciones, tanto internas como externas, que redundaran en beneficio de la obra. Además de solicitar oportunamente las asesorías técnicas y administrativas para las soluciones apropiadas a la problemática que se presente y no puede ser resuelta en obra, y con esto, llevar un estricto control de calidad, tiempo, costo y suministro durante todo el proceso de la obra. Aquí te dejo la metodología que se aplica. 1. El control, que se lleva con la bitácora, el diario de obra, la actualización de planos y la memoria constructiva. 2. La coordinación de las relaciones internas, las relaciones externas y la coordinación de asesores. 3. La dirección y supervisión, actuando en la supervisión y control de tiempo, programas, la supervisión y control de calidad, la supervisión y control de costo de obra, la supervisión y control de suministros de las empresas y el cliente, y el control de la Comisión de Seguridad e Higiene. 4. Contratos en los supuestos de la ley. Para la suspensión de obra, terminación anticipada y rescisión de contrato por incumplimiento en el caso de los subcontratos o contratos individuales. El finiquito de contrato. Y entregas parciales. 5. De la información. Donde intervienen el informe periódico, el informe especial, la integración de expediente de obra y archivo, el módulo de información y el procedimiento de retroalimentación y respuesta. Cuarta etapa. Actividades previas al término de la obra. Para efectuar las actividades previas al término de la obra, el residente aplicará la metodología que se indica a continuación. 1. Los servicios definitivos, como pueden ser energía eléctrica, agua potable, combustibles, descarga sanitaria y otros fluidos, y servicios telefónicos o de radio. 2. Las pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos, que pueden ser de instalaciones por especialidad, prueba y puesta en marcha de equipos, requisición de garantías, pólizas y manuales de operación, y la verificación de guías mecánicas y planos actualizados de lo real instalado. 3. Suministros por parte del cliente o áreas operativas, como los registros de suministros, requisiciones, pedidos, existencia y faltantes, la integración de expedientes de entrega, los manuales, pólizas garantías, guías mecánicas, la identificación del tipo de suministro, equipo propio del inmueble, equipo de importación, mobiliario de acero inoxidable, mobiliario médico y no médico, equipo especial o de uso restringido. 4. Aviso de terminación de obra y solicitud de recepción, como la solicitud de recepción de la constructora y solicitud de recepción al cliente o área operativa. La verificación del cumplimiento de calidad y señalamiento de detalles y conceptos inconclusos. Las solicitudes de entrega al cliente o las áreas operativas. Y los avisos de entrega a autoridades y dependencias externas. 5. Recepción y entrega de obra.
en donde se desarrolla la recepción a la constructora y el levantamiento del acta de recepción. 6. Integración de memoria constructiva, donde se indican las fuentes de información y la conciliación con el director responsable de obra y corresponsables. 7. De la información, del módulo de información, de los programas, del costo, generadores, presupuestos, estimaciones y estado contable, de la calidad, reportes, pruebas, fotografías, de lo administrativo y la integración del expediente final. Quinta etapa. Actividades al término de la obra. A continuación se describen las actividades secuenciales que deben realizarse para cumplir con las metas necesarias para esta quinta etapa. 1. Entrega de la obra al cliente o área operativa correspondiente en custodia. 2. El finiquito de contratos, convenios y prórrogas. De la relación de presupuestos. Relación de estimaciones. El acta de recepción. La carta finiquito. Los planos actualizados. Fianzas. Y por supuesto la bitácora. 3. El informe final, conteniendo la evaluación de la obra, la evaluación de los contratistas, la evaluación del personal de la residencia, las conclusiones y el expediente final del archivo. Formatos de control general. Te presento un listado de los formatos que se usarán para el desarrollo de las actividades y los trabajos asignados. No son limitativos y siempre es mejor estar actualizado, revisar los formatos asignados en las licitaciones de cada dependencia y sobre todo estar en comunicación con el cliente de manera permanente a través del personal y los canales asignados para ello. 1. Oficios y cartas. Para dar manifestación y evidencia de la comunicación entre partes, ya sea para uso interno o entre la constructora y con el cliente en su caso, tendrá que ser con uso debido, redacción específica y coherente, incluir datos generales como la fecha completa, el lugar de expedición y la clave, y asignación consecutiva de la obra, datos de contacto de a quien se dirige, contenido, resaltando el objetivo y despedida, así como también la firma y datos generales de quien solicita o dirige la información. 2. En algunos casos se solicita un reporte inicial de la obra o reporte de estado actual, que es la manifestación y evidencia técnico-administrativa, donde el residente responsable identifica la obra y los trabajos a ejecutar, indicando los datos generales de la obra y lugar geográfico, identificación para carpetas de archivo, contenido del archivo del residente, las actividades que se realizarán, evidencias de juntas o indicaciones de las partes en minutas, evidencias fotográficas o gráficas, consultas con el cliente en su caso, presupuesto de dichos trabajos, programas preliminares, investigación de los servicios en el sitio, disposición del inmueble para la ejecución de los trabajos, asistencia de las partes, inventario del sitio o artículos dentro de él, e indicación de los valores internos por parte del residente responsable. 3. Planos, que es la manifestación y evidencia técnico-gráfica constructiva o de desarrollo, donde el residente responsable identifica toda aquella información que le sirva de guía o use para el desarrollo de los trabajos o modificaciones del proyecto original entregado. 4. Reportes del proceso de obra, que es la manifestación y evidencia técnico-administrativa, donde el residente responsable identifica la obra y los trabajos ejecutados y, a ejecutar, indicando los datos generales de la obra y lugar geográfico, identificación para carpetas, archivo del residente, datos físico-financieros del avance de los trabajos, las actividades que se realizan o se realizarán, evidencias de juntas o indicaciones de las partes en minutas, evidencias fotográficas o gráficas, consultas con el cliente en su caso, presupuesto de dichos trabajos, programas de ejecución, inventario del sitio o artículos dentro de él, datos generales de bitácora, e indicación de los valores internos por parte del residente responsable. 5. Los reportes de control de obra. Manifestación y evidencia técnico-administrativa, donde el residente responsable controla el costo-beneficio de los trabajos a ejecutar, indicado por periodos de ejecución, la cantidad de mano de obra, los materiales usados, la herramienta y equipo, el contacto con los contratistas, y los gastos generados por parte del ejecutor o responsable en su caso. 6.
El reporte de proceso de obra. Cobro, o estimación. Que es la manifestación y evidencia técnico-administrativa, donde el residente responsable realiza los generadores de obra y los trabajos ejecutados, indicando los datos generales de la obra y lugar geográfico, identificación para carpetas, archivo del residente, datos físico-financieros del avance de los trabajos y estimación a entregar con las actividades que se realizaron, el total estimado a cobrar y las partidas a las que corresponde, los volúmenes a los que corresponde el cobro, las operaciones matemáticas a los que corresponde cada volumen de obra, croquis de identificación del sitio exacto donde se ejecutó el trabajo, y mosaico con las evidencias fotográficas. 7. De la seguridad e higiene. Que es la manifestación y evidencia para el control general de la obra dentro del tema para la seguridad e higiene de la obra y de todo el personal obrero técnico administrativo que labora en ella, donde el residente responsable y la Comisión de Seguridad e Higiene establecida realiza las inspecciones diarias, indicando los datos generales de la obra y lugar geográfico, identificación para carpetas, archivo del residente, actividades que se realizarán, croquis de identificación del sitio exacto donde se ejecutó el trabajo, y mosaico con las evidencias fotográficas, acta para constituir la Comisión de Seguridad e Higiene, establecer y valorar los elementos y eventos de seguridad, protección e higiene en la obra, y establecer los compromisos contractuales y de prevención en la seguridad e higiene. 8. De los resultados y pruebas. Que es la manifestación y evidencia para el control de la calidad general de la obra, donde el residente responsable realiza las inspecciones de la calidad en la obra, de acuerdo a los programas establecidos, tanto particulares, como generales, indicando los datos generales de la obra y lugar geográfico, identificación para carpetas, archivo del residente, actividades que se realizan y realizarán, croquis de identificación del sitio exacto donde se ejecutó el trabajo, y mosaico con las evidencias fotográficas, y la valoración y resultados de las pruebas de laboratorio, así como, los compromisos contraídos para la mejora continua. 9. De los equipos. Que es la manifestación y evidencia para el control general de la obra para el control de pedidos, almacenaje, resguardo e instalación de equipos e instalación permanente, así como, su puesta en marcha, donde el residente responsable realiza las inspecciones diarias, indicando los datos generales de la obra y lugar geográfico, identificación para carpetas, archivo del residente, actividades que se realizan o realizarán, croquis de identificación del sitio exacto donde se ejecutó el trabajo, y mosaico con las evidencias fotográficas, la programación de llegada e instalación del equipo y establecer los compromisos contractuales y de prevención en la instalación y arranque. 10. Del reporte de entrega-recepción de obra. Que es la manifestación y evidencia para el control general de la obra para la entrega y recepción de la obra o los trabajos concluidos, donde el residente responsable realiza la entrega física de los espacios, inmueble o la obra completa, así como, los equipos o el mobiliario en el interior o exterior de la obra, a las gerencias correspondientes o al cliente en su caso, indicando los datos generales de la obra y lugar geográfico, identificación para carpetas, archivo final del residente, actividades que se realizarán, croquis de identificación del sitio exacto donde se ejecutó el trabajo, y mosaico con las evidencias fotográficas, acta para la entrega-recepción y la encuesta final al cliente o los asignados. 11. De las evaluaciones. Que es la manifestación y evidencia para el control general del personal obrero técnico administrativo, y de los contratistas de la obra, para evaluar día a día el esfuerzo, vicisitud y resultados, donde el residente responsable, la residencia a su digno cargo y los contratistas son evaluados, en su capacidad, cumplimiento y organización, indicando en una autoevaluación y una evaluación gerencial los datos generales de la obra en curso o terminada, su lugar geográfico, identificación para carpetas, archivo del residente, en caso de ser obra terminada, actividades que se realizaron, croquis de identificación del sitio exacto donde se ejecutó el trabajo, la autoevaluación y evaluación gerencial y las conclusiones generales. 12. Del reporte de seguimiento de obra.
que es la manifestación y evidencia para el control y verificación de la obra ya en uso cotidiano por el cliente o usuario final, donde el residente responsable y el asignado por las gerencias correspondientes, realiza una inspección, para valorar los trabajos ejecutados y la obra ejecutada por la constructora, para verificar las calidades y garantías depositadas, así como, instrumentar la mejora continua de los procesos internos de la constructora, indicando los datos generales de la obra y lugar geográfico, identificación para carpetas, archivo del residente, actividades que se realizarán, croquis de identificación del sitio exacto donde se ejecutó el trabajo, y mosaico con las evidencias fotográficas, y la encuesta para mejora continua. 13. Del registro de préstamo de propiedad, que es la manifestación y evidencia para el control general de la obra, para solicitar a la gerencia correspondiente el mobiliario, equipo y papelería para uso de la residencia de obra, donde el residente responsable obtiene a préstamo lo anterior, indicando los datos generales de la obra, actividades que se realizarán, así como, la descripción y especificaciones, cantidad de elementos y fecha de devolución. 14. De la lista de letreros de control en la obra, que es la manifestación para el control general de la obra y la seguridad e higiene de todo el personal obrero técnico administrativo que labora en ella, donde el residente responsable y la Comisión de Seguridad e Higiene establecida desarrolla la estrategia de colocación de los letreros de control general, estableciendo y valorando los elementos, el lugar y eventos de seguridad, protección e higiene en la obra y establecer los compromisos contractuales, el control y de prevención en la seguridad e higiene. Algunos de estos tipos de letreros son los informativos, indicativos, obligatorios, preventivos, restrictivos y educativos. Y sin dudarlo, si deseas, puedes acercarte a nosotros para adquirir un paquete básico de los formatos o mándanos un correo electrónico a contacto@911art.com, y nos pondremos en contacto contigo. Leemos todos los mensajes que nos mandan, tú eres importante para nosotros. Guía básica de seguridad e higiene. Aquí, algunos de los principales riesgos en las diferentes etapas del proceso constructivo y el motivo que origina dichos riesgos de trabajo, que generalmente se convierten en accidentes. Así como, aplicar las medidas preventivas prácticas e indicar y vigilar las normas oficiales en el equipo de seguridad, para proteger al personal que labora en la obra o que tengan el carácter de visitantes. Con el objeto de lograr una mejor comprensión y facilidad en la aplicación de las medidas de seguridad e higiene, la presente guía está desarrollada e integrada en orden cronológico y de acuerdo con el avance en algunas de las diversas etapas constructivas de la obra. El objetivo de esta guía es el proporcionar a la residencia de obra los lineamientos y procedimientos generales que se requieren durante el proceso constructivo de la obra, a fin de brindar las condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad física del personal y de los elementos del inmueble, así como establecer las condiciones de seguridad e higiene apropiadas a la salud del ser humano y del medio ambiente que lo rodea, todo ello conforme a las disposiciones legales vigentes al respecto. Además de establecer en la obra los recursos que brinden las condiciones de seguridad e higiene al personal, el inmueble y el medio ambiente, a través de una comisión bipartita, que vigilará los ordenamientos en la materia de seguridad e higiene. Estos criterios ayudarán a crear una cultura de seguridad, para lograr evitar la siniestralidad en la obra, previendo accidentes y obteniendo mayor eficiencia y rendimiento en el trabajo. A través de la comisión que revisará los elementos y disposiciones establecidas en seguridad e higiene, así como evaluar periódicamente los resultados y aplicar las medidas preventivas o correctivas, en su caso, buscando siempre dentro de la mejora continua, que el personal genere en lo menos de lo posible las medidas correctivas. Te desarrollo el tema básico de las definiciones a usar, así como generalidades de la seguridad e higiene en las etapas de la obra, en los que tomaremos los principales riesgos, las situaciones que motivan los accidentes, las acciones preventivas para ello y el equipo básico de seguridad. Si quieres que desarrolle más el tema y estas etapas, dale like, manita arriba y deja tu comentario. Debemos de considerar las definiciones principales como el medio ambiente laboral, las condiciones de trabajo, el riesgo, la seguridad en el trabajo, el riesgo de trabajo, los accidentes de trabajo y por supuesto, el lugar de trabajo.
Este resumen describe las etapas en forma metodológica, para la aplicación de normas y vigilar la seguridad e higiene en el proceso de los trabajos, con la finalidad de ser preventivos y no correctivos en la etapa de obras preliminares considerando la limpieza de terreno, desmonte y desenraíce. Algunos ejemplos de los principales riesgos son: intoxicación por mordedura o picadura de animales venenosos o insectos ponzoñosos. La irritación de la piel por contacto con plantas tóxicas. Y los ejemplos de las situaciones que motivan los accidentes son: carencia o uso incorrecto del equipo de protección personal. Y la ejecución de los trabajos mediante procedimientos inadecuados de construcción. Algunas de las acciones preventivas son: determinar zonas de trabajo y prohibir el paso de personas ajenas a la obra. Y no autorizar quema de maleza, para evitar incendios. Algunos ejemplos del equipo básico de seguridad son: casco, guantes de uso rudo y zapatos de uso rudo, antiderrapantes con casquillo de acero. En la etapa de demoliciones y desmantelamiento, los principales riesgos son: lesiones por caída de objetos, herramientas, material de demolición o elementos estructurales, del personal que labora en niveles inferiores, y caída del trabajador a otro nivel por descuido propio o provocado por un tercero. Las situaciones que motivan los accidentes son: la carencia de un programa del proceso de demolición que indique claramente los frentes de trabajo o la falta de cumplimiento a si es que existe, y la falta de apuntalamiento en lugares que pueden verse afectados por los desmantelamientos. Las acciones preventivas son: la elaboración de un programa de demolición y desmantelamiento, instalar en lugar accesible el módulo de seguridad, extintor, botiquín de primeros auxilios y croquis de localización de la clínica u hospital más cercano. El equipo básico de seguridad es: el casco, zapatos de uso rudo, antiderrapantes con casquillo de acero, guantes y caretas o anteojos. En la etapa de movimientos de tierra, en la terracería y excavaciones, los principales riesgos son: accidentes con maquinaria y equipo pesado en movimiento, y enterramiento total o parcial por derrumbe. Las situaciones que motivan los accidentes son: la deficiencia o carencia de apuntalamiento y desprendimiento o hundimiento de terreno, y el manejo de explosivos por personal inexperto y falta de precaución. Las acciones preventivas son: delimitar las áreas peligrosas, profundidades mayores a 1,80 metros. En zonas con riesgo de derrumbe, áreas de maniobras con maquinaria o con barreras perimetrales, colocando carteles preventivos o prohibitivos en lugares estratégicos, y cuidar que la pendiente en el talud de la excavación sea la adecuada al tipo de material con que se trabaje y a la humedad del terreno. El equipo básico de seguridad son: guantes, casco, zapatos de uso rudo, antiderrapantes con casquillo de acero. Ya sabes, si te gustó este video y quieres ver las demás etapas, manita arriba para seguir con este resumen y demás etapas. Guía básica para el uso de la bitácora de obra. En este video, les presento un resumen del uso de la bitácora de obra. Este instrumento es responsabilidad del residente de obra, en su utilización razonable y oportuna, ya que en él se registra la historia de trascendencia técnica y administrativa que constituye el sustento ante cualquier aclaración o controversia que se llegará a tener erigiéndose como el instrumento legal de la obra. Sirve además para ordenar, regular su desarrollo y ejercer el control de la misma, en cumplimiento con lo establecido en la legislación vigente en la materia, además de asentar la forma del cumplimiento de la constructora o contratistas con lo establecido en el contrato, anexos técnicos y obligaciones, señalando claramente en las notas que generen erogación económica, a quien corresponde el cargo. El objetivo de esta guía es el de proporcionar a la residencia de obra, las disposiciones de los lineamientos de orden en las obras de la constructora y en materia de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento o manejo en obras particulares que se requieren para el manejo de la bitácora que repercuta en la ejecución de la obra en calidad, tiempo y costo programado, salvaguardando los intereses de las partes. Las reglas generales manifiestan que el residente de obra deberá verificar la bitácora en su inicio, en relación al libro de bitácora, que los folios sean consecutivos y que no se repitan o se cambien por error de imprenta. Si esto sucede, deberá ser reemplazada.
No se iniciará una obra sin bitácora. En caso de no contar con la oficial, puede improvisarse una libreta foliada o bien una bitácora que se puede adquirir en una papelería, y una vez recibida la bitácora autorizada, se realizará el traspaso respectivo firmando las notas, el residente de obra y las partes adicionales como el superintendente de obra por parte de la constructora, contratista o cliente en su caso. Su uso es obligatorio y su apertura se realizará por contrato y dependiendo de la magnitud y complejidad de la obra, por especialidad como obra civil e instalaciones. Cuando en una obra se requiera de director responsable y corresponsables, se llevará una bitácora independiente a la de la obra, donde manifiesten sus observaciones de acuerdo a sus responsabilidades identificadas en el reglamento de construcciones en su caso. Cada bitácora se deberá etiquetar en los lomos o pastas para su identificación en forma inmediata. Si así fuera necesario serán tantos tomos seriados, como lo requiera el volumen de ejecución de la obra. Para su clasificación se utilizará la clave y número asignada de la obra, y el código que permitirá dar un orden en el contexto general del conjunto de trabajos. Es importante considerar que para efectos de un mejor manejo de la bitácora, se deberán aplicar los puntos relacionados a si es una obra iniciada. Si la supervisión se designara una obra ya iniciada, se ordenará un corte de obra de los trabajos realizados, haciendo las observaciones pertinentes sobre las irregularidades, deslindando las responsabilidades a partir de ese momento. También si existieran auditorías técnicas. En el caso de que llegaran a visitar la obra por parte del cliente, tendrán facultad de intervenir en la bitácora en forma restringida solo para dar fe de su visita en determinada fecha únicamente. En cuanto a las notas apremiantes, cuando sea necesario asentar una nota de particular importancia y se requiera notificar a sus superiores, se anulará con rayas diagonales el resto de la hoja para validar de inmediato las copias y manejar la información con carácter urgente. En cuanto a las anotaciones, todo haciendo anotación en la bitácora, deberán firmarse por ambas partes, en un plazo de 48 horas, en caso contrario se acepta el contenido del asiento en cuestión. En relación a la ortografía y redacción, las notas deberán ser claras y precisas, sin dejar dudas sobre todo en el caso que se formulen cargos para las partes identificadas sin limitación pero precisando las afectaciones, se deberá cuidar la ortografía para evitar confusiones y también por imagen profesional. Las reglas particulares. En este rubro se definen la clasificación del tipo de notas de bitácora para el correcto manejo de la misma, como lo son las órdenes. Por medio de la bitácora el residente de obra ordenará corregir las desviaciones que se presenten en tiempo, calidad y costo. Las certificaciones. El residente de obra deberá certificar el cumplimiento de órdenes, ya sea por funciones propias del ámbito de su responsabilidad o a solicitud de las partes. Deberá revisar lo que asevera y tener las pruebas que respalden lo certificado a través de fotografías, reportes, oficios y en cada caso particular el soporte administrativo o técnico que corresponda. De las autorizaciones. Deberá registrar la autorización de colados de concreto, compactación de rellenos, bancos de nivel, o cada punto de parada necesario para el buen cumplimiento del proceso constructivo, revisando previamente que esté de acuerdo al proyecto o a la especificación propia de la obra. De la información. Se anotará en bitácora la información que represente una afectación al programa en tiempo, costo y la calidad de la obra. Del control por bitácora. El residente de obra ordenará al contratista la correcta ejecución de los trabajos con la secuencia y en el tiempo previsto en los programas pactados en el contrato y programa de obra. En cuanto al cierre de la bitácora. En el acto de clausura de bitácora, esto se lleva a cabo con el asiento final de la última nota, en la que se indica el número, página y tomo con que se concluye y se marca con una raya diagonal el resto de la hoja o foja y se cancela el resto del tomo, quedando invalidado el uso posterior de la bitácora, dando por terminada la relación técnica de campo. En este acto de clausura de la bitácora las partes que intervienen contractualmente, convienen en que no habiendo pendiente alguno, se da por terminado el uso de la bitácora para iniciar el procedimiento de entrega de los trabajos. La bitácora de obra original se deberá entregar para su resguardo y archivo a la gerencia correspondiente de la contratación. En resumen, las partes que debe contener un asiento de bitácora son: la clasificación de la nota de bitácora,
La descripción del asunto. La ubicación. Causas del problema. Solución exigida. Plazo de ejecución. Prevención. Responsabilidad del asiento de la nota y la erogación económica que genere. Croquis explicativo. Seguimiento a las notas de bitácora. Y las penalizaciones. Gracias por vernos, y no te olvides de darle like, manita arriba, y síguenos, y compártenos con tus amigos. Chécanos en las redes sociales para que te mantengas informado de nuevos videos, tips, y novedades.